asistencia a una nueva conferencia dentro del ciclo Mirar un cuadro, que, como saben, tenemos gracias al patrocinio de la Fundación de la Caixa y la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Hoy es para mí, la verdad que muy grato, porque nos dará la conferencia con motivo del Día de la Mujer, que nuestra compañera Lourdes Páez, conservadora de este museo, y que muchos de vosotros conocéis y otros también, porque, aunque no lo sepáis, la conocéis desde hace muchos años si nos seguís en nuestras redes, porque, como sabéis, ella es la persona que está detrás de nuestras redes sociales. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de su trayectoria profesional, que ya va siendo bastante densa. Tenemos una edad. Lourdes Páez Morales, licenciada en Historia, conservadora de museos, y ha trabajado desde 2002 en diferentes centros de puestos técnicos en la Consejería de Cultura. Así, entre 2002 y 2005 estuvo en el Museo Arqueológico de Córdoba, entre 2007 y 2010 en el de Almería, de 2010 a 2013 en la Dirección General de Bienes Culturales, y desde 2013 tenemos la fortuna de que se incorporara a nuestro equipo, del que espero, por lo menos mientras que yo esté en activo, que no se vaya, que continúe con nosotros, porque la verdad que tenemos un equipo magnífico, del que estoy muy orgullosa. Desde 2013 llevó una línea de investigación con perspectiva de género centrada en la recuperación de identidades de personajes femeninos anónimos representados en nuestras colecciones y la puesta en valor de las escasas artistas presentes en ella. Ha participado en congresos de investigación y género. Ha realizado textos para varias ediciones de la iniciativa Patrimonio en Femenino del Ministerio de Cultura y para las pequeñas muestras en torno al 8M en el museo. Artistas como Carmen Jiménez, Carmen Suárez Guerra y la modelo María Belén Delgado Llorach. También visitas guiadas y otras iniciativas para dar visibilidad a las mujeres desde las redes sociales, como Miradas de Mujer, Palabra de Mujer. Son posts que seguro que les resultarán muy familiares. Desde 2021 dirige, junto a otras compañeras conservadoras, María José Molina y Carolina Verdejo, y dos docentes, Mercedes Páez y Tomás Sánchez Rubio, el podcast mensual sobre arte y museos Inictu Oculi, en Radio Proverso, centrado en dar visibilidad a la mujer en el ámbito artístico y cultural. Y ya sin más les dejo con Lourdes. Buenos días, muchas gracias por su asistencia hoy aquí. Yo quisiera agradecer especialmente a Valme Muñoz sus amables y cariñosas palabras y felicitarla públicamente por ese nombramiento importantísimo como académica correspondiente por la provincia de Sevilla por parte de la Academia, la Real Academia de San Fernando de Madrid, que bueno, que no solamente la honra a ella, sino a todos nosotros, a todo el equipo. Y bueno, que es un reconocimiento a su larga trayectoria vinculada siempre a este museo, ¿no? Y al que ha puesto tanto en valor. Y también me gustaría agradecer a mis compañeros el detalle que han tenido de, bueno, pues de haber confiado en mí aquí hoy, en este 8 de marzo tan significativo, de presentar estas dos obras de Consulta Gratis y La Riña de María Luisa Puiggenet, ¿no?, que se incorporan a la colección del museo, ¿no?, a partir de ahora. Y agradezco igualmente a la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Sevilla, con Luis Parra a la cabeza, no solamente su presencia, sino la organización de este ciclo con el patrocinio de la Fundación La Caixa, ¿no? Vamos a comenzar preguntándonos quién fue María Luisa Puiggenet. María Luisa Puiggenet es la artista más importante, la artista mujer más destacada del primer cuarto del siglo XX
para la escuela sevillana. Ella nace el 4 de julio de 1867 en esa ciudad de Jerez de la Frontera, gaditana, ¿no? Y es hija de un periodista, editor y director de varios periódicos jerezanos, llamado José Puiggener y Bages, de orígenes catalanes, y de la gaditana Rosario Sánchez Pastrana, que no María, como se viene publicando últimamente. Y la familia Puiggener Sánchez debió trasladarse a Sevilla en torno al año 1890, que es cuando la encontramos matriculada en la clase de señoritas que formaba parte de la Escuela Profesional de Bellas Artes de Sevilla, dependiente de la Academia, y que estaba precisamente en el lugar mismo donde nos encontramos. Físicamente se ubicaba en este Museo de Bellas Artes, del que les he traído esta interesante fotografía de hacia 1888, momento en que se dota a la plaza de bancos y arbolado, como hoy la vemos también, ¿no? Bueno, pues Rafael de Besa ha publicado un interesante trabajo sobre el museo en el siglo XIX y vemos cómo las dependencias de aquella escuela donde dio sus primeros pasos artísticos Luisa Puiggener se encontraban precisamente en las salas actuales de la 1 a la 4. Estamos en la sala 4, es decir, estamos en una de las dependencias que formaban parte de aquella escuela. Nos imaginamos por aquí, ¿no?, a María Luisa Puiggener en esos años, ¿no? Bueno, pues estaban, por supuesto, en torno al patio de los Bojes actual, ¿no? Luisa comienza su formación artística arreglada algo tarde, a los 23, 24 años, con respecto a sus compañeros varones, y en la escuela consigue en el curso 1890-91 un segundo premio en la sección del antiguo y al curso siguiente, 91-92, consigue un primer premio ya en la sección del antiguo y un tercer premio en la sección de colorido. Algo muy interesante porque ella va a ser una gran colorista. Es decir, despuntaba entre sus compañeras de aquella clase de señoritas, ¿no? Esto del dibujo del antiguo era el dibujo de los vaciados de yeso que existían en la escuela, ¿no?, para practicar. Bueno, pues también hay que decir que coincide en estos años con otro pintor de su generación, que es Manuel González Santos, ¿no?, del que tenemos obra. Esta formación de la escuela, en la Escuela de Bellas Artes y también en las clases de dibujo que imparte la Sociedad Económica de Amigos del País, de Sevilla, la complementa con un aprendizaje que era muy frecuente en el aprendizaje artístico, que es la copia de los grandes maestros. Y vamos a ver esta Sagrada Familia, esta copia que ella hace de la Sagrada Familia de Rafael, comúnmente conocida como la Perla, que encontramos en el Museo del Prado. Ahí la vemos que está firmada por ella, ¿no? O sea que la vemos como copista del Prado. Aquí vemos una Luisa Puiggener que es, bueno, tiene bastante por aprender todavía, bastante por delante, pero que es acertada en ese mismo colorido que le premiaban en las clases de la escuela y tiene buena mano también para el encaje de las figuras, con respecto al original me refiero, ¿no? Yo he buscado a Luisa Puiggener en los libros de registro de estos copistas que están disponibles en la página web del Museo del Prado, pero desgraciadamente no la he encontrado. Hay libros a los que le falta páginas, pero sí podemos ver, y es curioso, que podemos ver una cantidad inmensa de mujeres que hacían de copistas en estos últimos años del siglo XIX y principios del XX. Y curiosamente esta obra de Rafael es muy copiada por mujeres y sin embargo solamente ha localizado un hombre que hiciera la copia en estos años de esta obra. Parece que Rafael no era muy del gusto de los artistas varones, ¿no? Aquí también en el museo, esto se lo traigo a título informativo, como curiosidad, tenemos una postal de que aquí en el museo también teníamos copistas en las salas. Ahí vemos el salón, el entonces Salón Murillo, ¿no?, que es la sala 5 del actual museo, y vemos, bueno, pues distinguimos ahí bastantes obras conocidísimas de la colección, como es esa Inmaculada Colosal de Murillo, los Murillos de Capuchino, los grandes Zurbaranes, ¿no?, y vemos a ese copista haciendo esa copia de la Virgen de la Servilleta, ¿no?
De esta época formativa de Luisa Puiggener, sabemos que ella es discípula de José Jiménez Aranda, que es uno de los pesos pesados de la escuela sevillana en este momento, ¿no? Y lo es desde 1897, una vez que él ha vuelto de su estancia parisina, hasta 1903, que es la época el año en que muere, ¿no? Y con esa coletilla de discípula de Jiménez Aranda, precisamente pues va a figurar en muchas críticas. Se dice, María Luisa Puiggener, discípula, ¿no?, de José Jiménez Aranda. Esto es como un marchamo de calidad de sus obras, ¿no? Luego vamos a ver qué le aporta exactamente José Jiménez Aranda a la obra de Luisa, pero hay que decir, hemos visto la etapa formativa, y hay que decir que en torno al cambio de siglo, a principios del siglo XX, pues para ella se abre una nueva etapa, que es la de presentarse ante el público. Las exposiciones que se hacían tanto a nivel local como a nivel nacional, incluso internacionales, eran la manera que los pintores tenían para presentarse ante el público y la crítica. Y esa es la etapa que se va a abrir ahora para Luisa, ¿no? Ella va a hacer sus primeras incursiones en estos certámenes de pintura y va a recibir las primeras críticas artísticas. Y uno de los primeros es estos Juegos Florales de 1902 que organizaba el Ateneo en el Teatro de San Fernando. Les he traído ahí una fotografía de 1903, que es el año siguiente, para ilustrar esta noticia, pero en el Ateneo no conservan fotografías de aquel año y bueno, he traído esta de la prensa local, ¿no? Y bueno, pues vemos cómo en ese certamen de 1902 de los Juegos Florales es muy curioso porque ese fue el primer año en que se introducen estos Juegos Florales, que eran de origen poético, un certamen de pintura, y ella consigue no el primer premio, pero sí el accésit por una obra que desgraciadamente hoy en día no está localizada, que es X, Y y Z o X y Z, no sabemos qué contenido tenía esa pintura, ¿no? Ese mismo año de 1902 se presenta y consigue excelentes críticas en una de las exposiciones más importantes para ella, que será la exposición de Granada, de Bellas Artes de Granada, ¿no? Y presenta dos obras. Por un lado, esta obra fantástica de A ti suspiramos, que se conserva en colección particular y por la que consigue una medalla de plata y donde vemos a una Luisa ya muy madura, ¿no? Y sobre todo y fundamentalmente ya está presente en ella esa importancia que le da, esa preocupación por captar la luz, ¿no?, que será tan interesante en sus cuadros. Y presenta también junto con esta otra obra que es La mesa del abuelo, del que la revista La Alhambra dice lo siguiente, una crítica muy interesante. La mesa del abuelo revela un artista que dibuja con perfección, que ve el color con exactitud y que piensa y sabe lo que hace. O sea, tenemos como en estos primeros años ya está recaudando críticas magníficas en sus obras, ¿no? Hay que decir que la exposición de Granada le granjeará no solamente pues muchas alegrías a nivel de crítica, sino también a nivel de galardones. Esta consigue una medalla de plata, ¿no? Y la describen esas críticas granadinas como la gran revelación de la escuela sevillana, siendo mujer, ¿no? De estos años de plenitud artística es precisamente una de sus mejores obras, que es esta, que la adquirió el Museo del Prado en el año 2022, que se titula Una artista o un estudio, que es como la presenta a la exposición feminista que organiza el Salón Amaré en Madrid en 1903. Hay que decir que esta obra es la primera apuesta de un museo público por una obra de Luisa Puiggener. Aunque hay que decir también que desafortunadamente no está expuesta. Esta obra es toda una declaración de intenciones, representa a una joven artista como ella misma lo era, ¿no?, vestida de blanco, y nos interesa mucho la mirada de la pintora en este cuadro. Ella utiliza un recurso de mirar sin ser vista. Es un recurso que es como, podríamos denominar como un voyerismo pictórico, ¿no? Ella se inmiscuye en esa escena sin ser vista por el personaje, ¿no? Y esto lo vamos a ver también en una de las dos obras que se ha adquirido por parte de la Junta de Andalucía para el Museo de Bellas Artes, que es consulta gratis. Ahora luego
la veremos. Es lo que en teatro se conoce como la cuarta pared, ¿no? Está el escenario y esos artistas, esos actores pues no interactúan con ese público porque están ajenos a su presencia, ¿no? Y esto es lo que hace muy interesante esta obra de Luisa Puig Gener. Luisa Puig Gener se va a centrar aquí en la artista, en el personaje, más que en el producto de su obra, ¿no? En la artífice más que en lo que está creando, ¿no? Y la obra, hay que decir que parece un retrato. No conservamos, desgraciadamente, retratos de Luisa Puig Gener. En la Fototeca Municipal me han dicho que no disponen de ningún retrato de María Luisa Puig Gener. Tampoco los he encontrado en prensa. Pero podríamos descartar que fuera un autorretrato porque ella en este momento cuenta 36 años de edad, ¿no? Y la chica pues indudablemente parece más joven. Lo que está claro es que en esta obra que presenta la exposición feminista, hay un tono de reivindicación. Se presenta esta muchacha como una artista de pleno derecho, con un álbum entre sus manos y se centra, ¿no? Como decía, en la figura, ¿no? Todo en ella, desde luego, es una delicia. Es un gran acierto que haya comprado el Prado esta obra, esa luz fulgurante, ¿no? Que da esa plasticidad a esos encajes, ¿no? Que luego vamos a ver en muchas de sus obras, ¿no? Cómo describe esos encajes con sus pinceles, ¿no? Y también hay un recurso en ella, y por eso les he traído ahí esa imagen en primer plano, que ella, muchos de sus personajes los va a poner con ojos claros. ¿Para qué? Pues para captar esa incidencia, ¿no? De esa luz, ¿no? Que incide en el iris de color claro, ¿no? Y esa plasticidad también que tiene ese detalle, ¿no? Fue una de las más aclamadas de las 78 obras que se presentaron a aquella exposición feminista de 40 expositoras de todo el territorio nacional, ¿no? Aquí les he traído esta foto donde, bueno, pues el cuadro se ve en aquel Salón Amaré de 1903, en un puesto privilegiado, pero esta no fue la única obra que presentó aquel salón. También presenta otra que sabemos por el diario El Globo, que dice lo siguiente, describe esta otra obra así, dice: un estudio muy concienzudo y acabado de varios objetos de escritorio diseminados artísticamente sobre una mesa. ¿Vale? Pues buscando fotos de aquella exposición feminista se encuentra esta otra panorámica donde yo les señalo ahí una obra que parece responder a esa misma descripción. Porque vamos a ver que es un bodegón, efectivamente, que parece una mesa. Vemos ahí lo que parece un tintero con una pluma, vemos un candil de lucena y vemos también como una especie de escribanía, que eran muy comunes en esta época, que solían ser de cerámica y normalmente de cerámica de Talavera, ¿no? En torno a esta muestra se genera un debate en prensa muy curioso que recoge la profesora de la Universidad de Valladolid, María Dolores Cid, entre dos mujeres. Una intelectual almeriense, que es Carmen de Burgos, que firma con el seudónimo de Colombín, y Marcelina Poncela, una pintora que va a ser protagonista también de esta exposición. Es una de las expositoras en aquella exposición de pintura feminista, ¿no? Y Colombín dice lo siguiente: si la mujer se decide a tomar un puesto en el arte, es preciso que tome nuevos derroteros. De lo contrario, sus obras se considerarán como las labores de aguja, como un sencillo entretenimiento. En vez de llamarse exposiciones de pintura, habrá que llamarlas simplemente exposiciones de labores femeninas. Esto es el sentir de gran parte de la población y de gran parte de ese público que asiste a las exposiciones. Colombín no era una excepción. Colombín, la profesora de la Universidad de Valladolid, dice que no era entendida en pintura, pero bueno, esto era el sentir que se tenía hacia las pintoras cuando se presentaban ante el público, ¿no? Y obviamente Marcelina Poncela, que era arte y parte en esta exposición, pues le sale al paso con otra crítica en el periódico, con otra noticia, y entonces le dice que la mujer tiene todo el derecho de presentarse y de ser artista como sus compañeros varones, ni más ni menos. Esta exposición feminista supuso un espaldarazo para Luisa Puig Gener,
para la carrera artística, que está despegando en este momento, no solamente por las buenas críticas que está recibiendo, sino también por su buen hacer como pintora, ¿no? Y también hay que destacar aquí que ella pues, la vemos ya como una pintora inquieta, que ha tanteado varios géneros sin miedo. Ha tanteado el retrato, ha tanteado el bodegón, ha tanteado la pintura social, por la que va a sentir una especial predilección, hay que decirlo, y se muestra como una pintora decidida, ¿no? Sin miedo a explorar el género y, pues, en conclusión, sin miedo a aspirar a más, ¿no? Y precisamente al año siguiente, en 1904, pues vamos a ver que en cierto modo Luisa Puig-Gener actúa de un modo estratégico, porque en la exposición de Sevilla de aquel año, que fue un poco antes de la exposición nacional, pues ella presenta obras poco ambiciosas, obras, por así decirlo, de compromiso, de circunstancia, y bueno, pues presenta, por un lado, una parejita de monos y luego, que se llamaba de monos, por cierto, y 3 bodegones de pintura pequeños, parece ser, con motivos frutales, ¿no? Mientras que se reserva para la exposición nacional esta pintura, que es una de las 2 que se han adquirido con tanto acierto para el Museo de Bellas Artes de Sevilla, ¿no? Que es consulta gratis. Luego vamos a volver sobre ella, pero hay que decir, y nos interesa resaltar aquí, que debió confiar bastante en esta pintura, puesto que la presenta a esa exposición nacional y al año siguiente vuelve a presentarla en una de sus exposiciones talismanes, que es la de Granada, y allí conseguirá en 1905 la medalla de plata por ella, o sea que es una obra premiada, ¿no?, en aquella exposición. Aquí me gustaría a mí hacer un inciso, porque esta obra de Luisa Puig-Gener en aquella exposición nacional de Bellas Artes recibe una crítica positiva del crítico del Imparcial, que es Francisco de Alcántara, que juzga esta pintura, la ve allí, le llama la atención y la juzga pues muy bien, pero pensando que la ha hecho un hombre, que la han hecho manos masculinas, ¿no? No se da cuenta que tras la firma L. Puig-Gener hay una mujer, ¿no? Y comenta algo así como que si este artista, que cree que es joven, sigue por estos mismos derroteros, Sevilla contará con un verdadero pintor más. Esto ha dado pie a un artículo, no, a un título de un artículo de Madalena Illán y Custodio Velasco, que lo titulan así, es de un compendio de algunas noticias que encuentran sobre Luisa Puig-Gener, pero hay que decir que es el único crítico que se despista, es el único crítico que la juzga como hombre. O sea, estaría despistado, tomando apuntes de una u otra obra, y es el único, como digo, que se despista, ¿no? El resto de críticas hacia esta pintura y hacia toda su obra durante toda su trayectoria son fantásticas, y de las casi 40 referencias de hemeroteca que yo he encontrado para preparar esta charla hoy aquí, todo el mundo la juzga bien y todo el mundo la juzga sabiendo que es una mujer, ¿vale? En el Imparcial, en la revista Bética, en el Noticiero Sevillano, en el Correo de Andalucía, en el Globo, en la Alhambra, en el Álbum Iberoamericano, todos la juzgan bien y la juzgan sabiendo que es mujer, ¿no? Y bueno, los historiadores del arte historiadoras del arte somos un poco dados a crear leyendas en torno a los artistas, pero hay que tener un poco de cuidado con esto porque prácticamente ella asistía a las exposiciones, ¿no? Parece un poco de tapadillo, ¿no? Y no era así, ella se presentaba como mujer, ¿no? Ella no esconde, pienso yo, ser mujer tras L. Puig-Gener, ella hace lo propio como los artistas varones, Gonzalo Bilbao, García Ramos, José Jiménez Aranda, su maestro, todos firman con la inicial y con el apellido, seguido del apellido, ¿no? Y realmente, bueno, pues como se comenta en un diario, ¿no? Ella, hay una crítica donde dice que, bueno, pues la gente que acudía a ver su obra no podía creer que fuera mujer, lo sabían, no podían creerlo, pero lo sabían, ¿no? El caso es que hay, bueno, hay 2 detalles que, bueno, de su biografía que parecen confirmar que no esconde, ¿no?, esto de ser mujer, al contrario. Ella concurre muy pronto, ya lo hemos visto en 1903, a esa exposición feminista, y quien tira un poco de hemeroteca podía saber que era una mujer, y el resto de años
que ella está en activo entre 1905 y 1925, 20 años de su vida, se anuncia en la Guía de Sevilla y Provincia con taller propio en las calles, primero Moratín 5 y luego en Bailén 13, muy cerca de donde nos encontramos, ¿no? A escasos 200 metros. Y es la única mujer que lo hace. Hay un listado de artistas donde podemos ver dónde vivía cada uno, es muy interesante en esta guía, y vemos a ella anunciándose como artista pintora, María Luisa Puiggener, con taller propio, siendo la única que lo hace durante 20 años, ¿no? Así que flaco favor se le hace, ¿no?, a Luisa Puiggener el haber tenido la valentía, ¿no?, y el mérito de, sabiendo que es mujer, conseguir que esta crítica de principios del siglo XX, tan absolutamente y recalcitrantemente machista, ¿no?, le dedicara tan elogiosas palabras, ¿no? Cuanto más no le hubieran dedicado si hubiera sido un hombre. Lo que sí es real es que estas obras de mujeres y también de los artistas noveles eran colocadas en los peores sitios, ¿no? Es innegable que hay muchos críticos que a estas señoritas le niegan el pan y la sal y no le dedican, señoritas, así las llamaban, ¿no?, pintura de señoritas, no les negaban ese párrafo en sus críticas, ¿no?, y las omitían deliberadamente en muchas ocasiones, ¿no? Les leo lo que dice el Álbum Iberoamericano, que era un periódico de marcado carácter aperturista que le dedicaba así renglones a estas mujeres, pues dice así: la mujer en la exposición de Bellas Artes, dice, a pesar de las malas condiciones en que están colocados la mayoría de los cuadros de las pintoras, pueden verse obras de verdadero mérito artístico. Es decir, que lo tenían más difícil para llamar la atención de esos críticos, ¿no? En este mismo artículo se le dedica muy elogiosas palabras a Luisa y a aquellas obras que presentó junto con la consulta gratis, ¿no?, que fueron La última alhaja, que pertenece a la Fundación Cajasol, y un retrato de señora que desgraciadamente no sabemos cuál es porque tiene unos cuantos, ¿no? Está claro que las mujeres pintoras lo tenían más difícil, ¿no? Tenían que ser excelentes en su oficio para precisamente que se les dedicaran buenas críticas, y es muy elocuente de lo que se piensa en este momento, no solamente lo que pensaba Colombín, que era encima mujer, ¿no?, sino que, bueno, pues les he traído ahí una frase que le dedican a Luisa Puiggener en el Correo de Andalucía en 1920, que dice así: María Luisa Puiggener rompe con la tradición de las pintoras de pajarillos y flores y entra por los caminos de un arte sano, varonil y sincero. Es decir, que las mujeres poco tenían que pintar, ¿no?, nunca mejor dicho, en aquello de las exposiciones, ¿no? O sea, que las artistas no tenían derecho a nada. Luisa participó también en exposiciones internacionales como esta, que su presencia es muy significativa, esta exposición internacional de Barcelona de 1907, a la que es invitada. Hubo muy pocas mujeres en esta exposición y fue muy multitudinaria. Cientos de artistas participaron en esta exposición. Tanto que hubo figuras de la talla de Monet, Sisley, Renoir y también, en el caso de las mujeres, de Beth Morisot. En el caso español hubo pintores de la talla de Ramón Casas, Ignacio Zuloaga, Santiago Rusiñol. En fin, una locura de exposición, ¿no?, donde ella estaba, ¿no? Y también en el caso de los andaluces, pues estaba Luisa Puiggener, estaba Gonzalo Bilbao y estaba López Mezquita, ¿no? Aquí vemos una imagen de la sala precisamente donde estuvo la obra de Luisa Puiggener. Ahí les he traído esa imagen de la ilustración artística y les he hecho un recorte del catálogo de aquella exposición, donde vemos que el puesto número 15 lo tenía Luisa Puiggener, en el puesto de libros, una obra que pues desgraciadamente no se ha localizado, ¿no? Desgraciadamente pues desde ese ángulo no la podemos ver, por lo menos a mí no me parece que ninguna de ellas responda a ese título, ¿no? Pero lo que sí hay que decir es que es muy sintomático de su posición a nivel nacional que ella figure en esta exposición. O sea, es muy importante esa presencia, ¿no? Puiggener también concurrió a exposiciones al otro lado del charco, concretamente a dos que se hicieron con motivo de los centenarios de la independencia de México y de Argentina, y les he traído la de Argentina, ¿no?, donde les seleccionan desde el gobierno español una obra que es Un bibliófilo.
que es una obra magnífica que salió a subasta el año pasado, en 2025, junto con las 2 obras que se han adquirido para el museo. Pero bueno, pues se solicitó desde nuestro museo, pero desafortunadamente y finalmente se la ha llevado el Prado, ¿no? Es una obra realmente magnífica. Aquí tienen, bueno, les he traído el recorte del pabellón donde estuvo aquella exposición multitudinaria también e internacional, y les he traído este diploma, ¿no? que iba junto con la obra, que acredita a María Luisa Puiggener el haber obtenido esa medalla de bronce por ese bibliófilo, ¿no? A partir de 1910, su presencia en las exposiciones, salvo en las locales, se hace cada vez más escueta. Ella se va retirando a partir de este momento de la esfera pública, sus padres mueren, no sé si eso está relacionado, en fechas más o menos por estas fechas, ¿no? En 1907 muere su padre y en 1909 su madre, pero el caso es que su presencia pública cada vez es más escasa, ¿no? Y a pesar de, como hemos visto, cosechar muy buenas críticas y galardones. De las últimas noticias que tenemos sobre ella, leemos que participa en este libro que pues promueve la municipalidad en 1920, que se llama Quien no vio a Sevilla, y donde a Luisa Puiggener únicamente se le invita a hacer un dibujo, mientras sus compañeros varones realizan varios. Sus compañeros fueron Rico Cejudo, Gonzalo Bilbao, Gustavo Bacariza, Santiago Martínez. Hay otra persona que solamente realiza un dibujo también, y es Juan Talavera Heredia, se lo he traído ahí, es la portada, pero como todos sabemos, Juan Talavera Heredia no es pintor, es un arquitecto. Pero a Luisa solo se le invita a hacer un solo dibujo, ¿no? Que da pie a ese grabado, ¿no? Que encabezaba uno de los capítulos de aquel libro que escribió José Mas, que se llamaba, como el propio grabado, La Giralda a la luz de la luna, ¿no? Poquito después se da, en 1921, la que quizás sea la última noticia acerca de una obra suya, que es que en un establecimiento de la calle Sierpes está expuesto el retrato de Pilar Santigosa Nieto, que era una niña que muere súper jovencita y que, bueno, pues es un retrato póstumo que le hace Luisa Puiggener. La última noticia que tenemos de ella es de 1925, o eso creía hasta anoche, porque anoche seguía yo investigando y encontré una noticia que, bueno, que me ha dado un vuelco al corazón, pero bueno, se la compartiré en breve, tengo que confirmarla, pero yo pensaba hasta anoche que podría haber muerto en 1925. En el cementerio de San Fernando de Sevilla me han confirmado que, salvo error u omisión, no está enterrada, como sí lo están sus padres, y o bien se trasladó, que es lo más probable, por lo que encontré, como ya les digo anoche, o se le pierde la pista en cualquier caso, ¿no? Y, como decía, pues la última noticia sevillana, al menos, que data de 1925, es que, bueno, pues sigue anunciando en estos años. Hasta ahora se creía o se había publicado que muere en 1921, eso no es posible porque ella se anuncia, como digo, con taller propio en esos años, ¿no? 21, 22, 23, 24, hasta 25, ¿no? Y el 26 ya está solamente viviendo en esa calle, en la casa de 13 de la calle Bailén. Está viviendo junto con su hermano, y únicamente en el año 26 pues está viviendo ya su hermano. Ya ella no vive en Sevilla, ¿no? Al menos eso creemos. Ya hemos visto por encima su producción, hemos visto las obras más interesantes, pero vamos a ver cuáles fueron sus influencias. Su principal influencia fue José Jiménez Aranda, que fue su maestro, como hemos dicho, y bueno, decía Gerardo Pérez Calero que todo artista era hijo de su época, de su tiempo, ¿no? Y absorbía, ¿no?, lo mejor de su tiempo, y ella también le toma el pulso, ¿no?, porque ella hereda de José Jiménez Aranda algo muy interesante, que es ese luminismo, ¿no?, esa importancia que le da a la luz en sus cuadros, y que comparte José Jiménez Aranda con otro gran pintor que además era su amigo, como es Joaquín Sorolla. Entonces, Luisa, hay que decir que es muy precisa en el dibujo, pero lo es más captando la luz, lo es más como colorista, ¿no? Ella hereda también de su maestro
esa técnica realista, ese naturalismo. Aquí les he traído una obra que a mí me parece deliciosa, ¿no?, de José Jiménez Aranda, y es una muchacha haciendo ganchillo, ¿no?, y en un interior. Y José Jiménez Aranda hace este tipo de obras, ¿no?, que tiene, que son de la intimidad de las mujeres, ¿no?, de esa intimidad en las casas, ¿no?, cuando ellas están haciendo labores cotidianas. Bueno, pues eso lo va a heredar Luisa, ¿no?, porque Luisa va a hacer a la mujer el epicentro de toda su producción, ¿no?, al menos de lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Pero también, como digo, Jiménez Aranda no solamente le influye en la técnica, sino que también influye en ella en los temas, porque va a influirle en el retrato. Ella también será una gran retratista, en la pintura social y en el casacón. La pintura social, hay que tener en cuenta que José Jiménez Aranda es uno de los pioneros a nivel español en la pintura de temática social, ¿no? Había realizado en 1890, en el último año en que él está en París, una obra fantástica que es Una desgracia, ¿no?, que es un obrero que cae de un andamio y ante la mirada horrorizada de los viandantes, ¿no? Y es curioso que Luisa, siendo mujer, pues repita esta temática social, ¿no?, y le guste esta temática social para sus obras, porque en España, a nivel español, solamente encontramos a otra mujer que también incursiona en esta temática social, que es la gallega Elvira Santiso, ¿no?, pero son ellas dos fundamentalmente las que se dedican a la temática social, y como hemos visto, pues Luisa Pollener en repetidas ocasiones. Jiménez Aranda también es maestro del casacón, y esto lo recogen Madalena Illán y Custodio Velasco en este artículo que decía, ¿no?, que, bueno, que hereda de él también esta temática, porque ella tiene una obra que es Galantería rancia, que se conserva en colección particular. Hay un aspecto que a mí me gustaría resaltar antes de ver las dos obras que se acaban de adquirir en Luisa Pollener, que yo creo que hay que resaltarlo sobre todas las cosas de su producción, ¿no? Es uno de los principales fuertes de su pintura, y es la manera de captar psicológicamente a sus personajes, ¿no?, algo que acompaña muy bien con la gestualidad de las manos. Ella es muy certera captando esa psique de los personajes. Ahí le he traído varios primeros planos, ese bibliófilo que está absolutamente absorto en la lectura, ¿no? Vemos esa mano fantásticamente bien ejecutada, ¿no? Vemos también a la artista que está concentrada, ¿no?, ajena a todo, concentrada en su arte. Vemos la cara de desesperación de ese A ti suspiramos, que probablemente ese título, ¿no?, nos sugiere que está hablando, ¿no?, de a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ¿no? Probablemente ella muy sagazmente quita a la Virgen, probablemente tenga la figura de la Virgen y sea ella a la que está pidiendo esta mujer desesperada, ¿no? Y vemos también a la joven de la riña, que tengo hoy, gracias a mis queridos compañeros, la tengo hoy aquí arropándome, que es una obra fantástica, que la tenemos aquí en directo. Esto es un privilegio, desde luego, y vemos a esa chica, ¿no?, como se lleva el pañuelo al rostro, ¿no?, para quizá enjugar sus lágrimas. Y también vemos aquí esa contraposición de este usurero, ¿no?, que con esa superioridad moral, ¿no?, valerse de la desgracia ajena, ¿no?, mira con esa suficiencia la alajita, ¿no?, que tiene en las manos, esta obra fantástica de la Fundación Cajasol, y frente a esa vulnerabilidad que presenta esta chica, que por cierto es la misma modelo que la que ha adquirido el Prado, ¿vale?, de un estudio, tiene los mismos rasgos, ¿no? Bueno, pues esto pues también será ese, como digo, ese fuerte, y es la causa por la que es tan magnífica retratista Luisa Pollener. Yo les he traído aquí 3 retratos que están en colección particular, y José Cascales, que es el primero que le dedica a ella una semblanza en 1929, poco después supuestamente de ese fallecimiento, que creo que no lo es. Habla de los múltiples retratos que dejó en la sociedad sevillana, ¿no?, y muchos de los cuales deben permanecer aún en domicilios particulares. Así que, por favor, si ustedes tienen algún cuadro en su casa de Luisa Pollener, háganoslo saber, porque realmente nos interesa. Bueno, pues Luisa Pollener pertenece a una generación de una fama bastante discreta,
como es esta que tiene pues que suceder a esa fantástica generación de los Villegas, de los Jiménez Aranda, de los García Ramos. Nada fácil lo tenían estos pintores, ¿no? Después de esa edad de plata de la pintura sevillana, ¿no? Que supone esos anteriores pintores, ¿no? Aquí les dejo solamente unos poquitos, no están todos. Gonzalo Bilbao, Manuel González Santos, Gustavo Bacariza, Diego López, Nicolás Jiménez Alperis, hay más, ¿no? Pero son pintores cuya trayectoria está netamente adscrita a la escuela sevillana, ¿no? Y donde aquí, entre estos muros, es donde sus obras cobran un especial sentido, una especial significación. Y si extraemos esas obras de este contexto, pues al final, desgraciadamente, en contextos más elevados, al final acaban siendo obras secundarias y obras de almacén, desgraciadamente, y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Vamos a hablar ya de las dos obras que nos han traído aquí. Yo quería que conocieran bastante la figura, o lo poco que conocemos de la figura de Luisa Poyener, porque es bastante desconocida, ¿no? Pero que tuvieran esa base, ¿no? de conocimiento de esta magnífica pintora. Bueno, pues comencemos por consulta gratis, que para el museo es una adquisición muy, muy importante. Primero, por dos motivos principales, ¿no? Uno de ellos es que es una obra de una mujer hasta ahora inédita. No teníamos hasta ahora nada más que 6 mujeres entre las colecciones: Carmen Jiménez, Carmen Suárez Guerra, Madalena Leroux, Margarita Caffi, Lila Copeland y Luisa Roldán. Y Luisa Roldán, muy recientemente, ¿no? Tenemos una obra que por unanimidad se sabe que es de ella, o se entiende que es de ella, ¿no? Que es esa Virgen de la Leche que se adquiere en 2020 por parte de la Junta de Andalucía, ¿no? Con Luisa Poyener serían 7, es un número muy bonito, pero no son suficientes. Estamos detrás de varias pintoras, la estamos localizando y ya tenemos algunas ahí, ¿no? Que podríamos subsanar su ausencia, ¿no? Y también hay que pensar y hay que cambiar la mirada, porque detrás de los anónimos también puede haber mujeres, ¿vale? Y segunda causa por la que esta obra es muy importante, pues porque el Museo de Bellas Artes de Sevilla tiene muy escasas obras de temática social, ¿no? Tenemos La cigarrera de Gonzalo Bilbao de 1915, tenemos El contraste de la vida, del cual tenemos solamente uno de los 2 bocetos que José Villegas Cordero realiza para esa obra, ¿no? Tenemos un dibujo que es de José García Ramos, que es Frío y miseria, y tenemos una obra maravillosa que es Sin pan de Manuel González Santos, que pudimos ver el pasado Día de Andalucía en 2025, una obra que es realmente atractiva, ¿no? Y hay una obra pues que Balmes no podemos revelar todavía, pero que en su momento pues se dirá, y que, bueno, pues que le va a sorprender también muy gratamente, que se incorpora junto con esta de Luisa Poyener a las colecciones del museo también. Y bueno, de esta pintura de consulta gratis, sí sabemos la fecha en la que ya la había pintado, que es ese año 1904 en la que la presenta a la exposición nacional, ¿no? Luis, sabemos ahí cómo firma, pero no fecha sus obras. Por tanto, claro, no sabemos muy bien, sabemos gracias a las críticas y a que las presentan en exposiciones, más o menos en qué fecha estaban hechas, ¿no? Pero desgraciadamente no fecha sus obras. Y lo maravilloso de esta obra fue que al desenmarcarla en el taller de restauración surgió una sorpresa maravillosa, que es que está firmada doblemente. Ahí ven unos trazos, yo no sé si le puedo dar a esto y que salga una flechita aquí. Vemos estos trazos pertenecen a una segunda firma que queda debajo del marco, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que ella modificó su tamaño, corrigió el tamaño. ¿Por qué lo hizo? ¿Para aprovechar un marco preexistente? No lo sabemos, esto hay que estudiarlo más a fondo, pero es muy interesante que ella modifique, está recortado en los cuatro lados de esta pintura, ¿no? Como hemos dicho, es una pintura social. Este tema lo había adelantado la literatura, siempre la literatura va por delante de la pintura, por lo menos, ¿no? Y tenemos exponentes como Benito Pérez Galdós, pero también tenemos en la literatura mujeres que tocan este tema, como Emilia Pardo Bazán o Cecilia Boldefabel, que también era vecina del museo, ¿no? Y bueno, pues lo que viene a describir es la situación, la vida cotidiana del mundo obrero, la precariedad de esta existencia de las clases más desfavorecidas de la sociedad, y hay que subrayar
que Luisa Poyener aborda estos temas siempre con una óptica muy humana. Le da mucha dignidad a los personajes que representa, ¿no? En esta pintura se expone un tema que está relacionado con lo que conocemos como la beneficencia, que era ese compromiso de las administraciones por dar un servicio, en este caso médico, a estas clases más desfavorecidas, ¿no? Esta población. Conservamos en el museo, curiosamente, pintado por Gonzalo Bilbao, el retrato de la persona que en este momento era jefe del cuerpo facultativo, ¿no? Como se completa el puzzle, ¿no? Del cuerpo facultativo de la beneficencia en Sevilla en estos años. Luisa, vemos por esta pintura y por otras de su trayectoria que tiene conciencia social, ¿no? Que ella cree en esa pintura comprometida que realmente hereda, como hemos dicho, de Jiménez Aranda, ¿no? Y cree que también esas exposiciones nacionales son el mejor campo para difundir y darle visibilidad a estas problemáticas, ¿no? En el cuadro de Luisa vemos a 5 personajes esperando pacientemente a ser atendidos o bien por un médico particular. Los 2 establecimientos que atendían, daban asistencia a estas personas eran, por un lado, consultas particulares de médicos que estaban obligados a ello y por otro lado, las casas de socorro. Entonces, no sabemos si esto es el zaguán de una casa de un médico particular o bien era una casa de socorro, ¿no? Porque les traigo aquí como curiosidad una noticia del mes de diciembre de 1899, que es unos 4 años antes de pintarse esta obra, que entre las 5 casas de socorro que había en Sevilla fueron atendidos en aquel mes 3.193 individuos de ambos sexos. Que son unas 20 y tantas personas al día, por lo tanto no podemos descartar que fuera una casa de socorro, ¿no? Yo he estado mirando en el Google Maps a ver si veía un zaguán parecido, seguiré buscando, pero bueno, esto tiene mucho, ¿no? mucho trabajo detrás, ¿no? En primer lugar vemos, les he traído aquí los rostros de los personajes, a esa anciana, ¿no? Que tiene su bastón, tiene su toquilla sobre los hombros, ¿no? Y que tiene ese pañuelo negro en la cabeza, pues que nos indica su condición de viuda, ¿no? Y le vemos asomando una aparatosa venda por debajo de ese pañuelo, ¿no? Que lo que nos está queriendo decir probablemente es que podría haber sufrido una contusión en la cabeza, ¿no? Y es eso por lo que viene a ser atendida. Estas personas necesitaban una cédula, por cierto, de las parroquias para ser atendidas, salvo que, esto lo vemos en los boletines médicos de esta época, salvo que estuvieran muy graves, en peligro de muerte, y entonces cuando ellos podían, sin esa cédula, ser asistidos en estos establecimientos asistenciales, ¿no? Estas mujeres ancianas, Luisa Poyener las representa aquí porque suponen dentro del colectivo de las mujeres quizás el más desfavorecido, porque muchas de estas mujeres ancianas de bajos recursos, al morir el marido, quedaban totalmente sin sustento, ¿no? Que probablemente el marido era el que aportaba el sustento y se ven muchas de ellas abocadas a la mendicidad, ¿no? Por eso está ahí esa anciana, ¿no? Pero como ven, con toda la dignidad del mundo, como la representa Luisa, ¿no? Vemos también a esa mujer joven que está mirando, así arrobada, ¿no? Al bebé que tiene en los brazos, está preocupada quizás porque el bebé está enfermo, ¿no? Y vemos un hombre joven que tiene ropas de obrero, tiene ese típico pañuelito en el cuello, ¿no? Que era para el sudor, ¿no? Esa gorrita, y podría ser, por ejemplo, un cargador del puerto, no sabemos, ¿no? Y probablemente, bueno, tiene un brazo en cabestrillo, tiene el brazo vendado, como ven aquí, y probablemente pues sea, que nos quiera decir Luisa, que va a ser atendido porque ha tenido una lesión por el tema laboral, ¿no? Una lesión en el trabajo, o bien, una cosa que a mí me ha resultado muy curiosa al leer sobre estos temas y sobre las personas y las casuísticas que se daban a la hora de atender las lesiones, que había lesiones a mano airada. Esto es muy frecuente en este momento, que lesiones a mano airada era producto de reyertas, es decir, producto de peleas, ¿no? Entre 2 personas, y ahí iban mucha gente con esas lesiones a mano airada. Pero nos interesa poner ese primer plano de ese muchacho joven, porque Luisa Poyener, como les digo,
también hace aquí, ¿no?, como una suerte de voyerismo pictórico. Ella está mirando desde un ángulo a esas personas que están esperando en ese zaguán. Y este es el único personaje que gira su mirada y la descubre a la pintora, con lo cual este recurso es muy interesante porque le da más veracidad todavía a esta composición, ¿no? Le da más veracidad a la escena, ¿no? Nos deja a los espectadores la suerte, ¿no?, de inmiscuirnos en una de esas consultas, ¿no? Y finalmente entra en escena esta niña de 6-7 años probablemente, que está en un contraluz. Ella entra por el zaguán, ¿no?, por ese zaguán de la puerta, ¿no?, y bueno, podríamos considerarlo también una escena teatral, ¿no? Es como los actores estos que entran por sorpresa, ¿no?, y entra la niña y se lleva la mano a la cabeza porque pues probablemente, yo pienso que no es porque le duela, sino porque ustedes seguramente han entrado en un zaguán después de haber estado expuestos a la luz potente de Sevilla, ¿no?, y cuando se entra en un zaguán los ojos se tienen que acostumbrar, como ahora mismo yo que tengo un focazo en la cabeza, ¿no? Entonces, claro, tienen que hacerse así, acostumbrar los ojos para aclimatar los ojos a esa oscuridad del zaguán, ¿no? Desde luego, cuando esta obra sea intervenida va a ser maravillosa porque tiene unos cuantos repintes que enmascaran algunas zonas, como por ejemplo la cabeza de la niña, la cabeza de la mujer joven, también ese niño que tiene la mujer joven en los brazos, ¿no? Y va a ser una obra muy, muy vistosa, ¿no? Y en conclusión, nos encontramos ante esta obra con una obra que habla sobre la necesidad de esta asistencia médica a las personas desfavorecidas, ¿no?, sin recursos, porque parece un muestrario de casuísticas, ¿no?, de las personas que eran atendidas. Y en el caso de la asistencia médica, hay que decir que a finales del siglo XIX y principios del XX, fueron la creación de las casas de socorro y la obligatoriedad de estas consultas gratuitas las que pues supusieron una solución de la atención primaria a estas personas, ¿no?, más desfavorecidas y vulnerables. Y también hay que señalar otra cosa de esta obra, y es que de esta obra y de otras obras de temática social de la pintora, que es que pone en el foco a la mujer, la especial vulnerabilidad de la mujer en esta sociedad de cambio de siglo, ¿no? Bueno, esto también podemos ponerlo en relación con el tema de que ella hace como de cronista, ¿vale? Y ya sabemos que su padre era periodista, era redactor de diarios en Jerez, ¿no? A mí personalmente este cuadro me parece anterior incluso a Latí Suspiramos, que es de los primeros años del siglo XX, porque, bueno, pues en cierto modo hay algunas figuras que desde luego es de las composiciones más complejas que hace Luisa, y yo pienso que el craquelado tan profundo que tiene esta obra pues nos habla de esto. Habrá que estudiarlo, habrá que hacerle radiografías, habrá que estudiarlo más en profundidad, ¿no? Pero a mí me parece que hubo correcciones, hubo tanteos, ¿no? Y esta obra no se hace rápido. Esta obra es una obra que tuvo ella que madurar bastantes años, ¿no? Por lo cual en 1904 pues probablemente llevaba ya un tiempo haciéndola, ¿no? Y aparte del interés que tiene ese tema social, hay que resaltar la técnica que utiliza Luisa Polliner aquí, ¿no? La figura de la niña sin duda es de lo mejor del cuadro, y así lo dejaron saber las críticas del momento, ¿no? Técnicamente, pues podemos decir que es un alarde del dominio de la luz, ¿no? Por parte de Luisa Polliner, ¿no? Sabemos que el zaguán, como hemos dicho, es la zona de mayor contraste lumínico de la casa, y esto no es fácil representarlo pictóricamente, ¿no? Esta pintura, por tanto, es un reto y pinta esa luz potente de Sevilla ahí en esa reja que vemos, ¿no? En esa reja que vemos ahí al fondo, ¿no? Y que, bueno, pues que también contrasta, ¿no?, con pues ese fondo, ¿no?, que aprovecha ese fondo blanco que le pone a la pared para hacer como una especie de, bueno, superponer ese amarillo, ¿no?, y hacer como la pared un poco descalichada, ¿no? Y bueno, pues técnicamente, sobre todo la niña, es muy interesante porque la niña supone no un contraluz pleno, sino un contraste de luces, ¿no?
vemos ahí una amalgama de colores porque a ella, la niña, está recibiendo también luz reflejada del interior, ¿no? Por tanto, es un alarde técnico esa ropa de esa niña, ¿no? Esa preocupación por captar ese luminismo, ¿no? que decíamos antes. Y vamos a ver la pintura de la riña, que tenemos la suerte, como digo, de tenerla aquí a nuestro lado, ¿no? Y la riña no aparece, desgraciadamente, en citas de prensa, pero sí puede ser lo que Cascales llama un desengaño. Él recoge varias obras de la producción de Luisa Puiggener y hay una que le llama un desengaño, que había comprado un particular de Granada. Y cronológicamente parece que podemos encajarla también en esa primera década del siglo XX, entre 1900 y 1910, aunque, bueno, parece más bien de los años centrales de esa década, ¿no? Es una adquisición también muy interesante, es una obra costumbrista que nos remite a esas obras teatrales de los dramaturgos utreranos, los Álvarez Quintero, ¿no? Que hablan de esas riñas. Yo he encontrado un entremés que se llama Ganas de reñir, que es de 1908, ¿no? Y que trata precisamente, pues, de una parejita que en esos tiras y aflojas de las parejas jóvenes que no tienen nada, ¿no? Están llenas de celos, de incertidumbres, pues pelean continuamente, más como un juego amoroso, ¿no? que como peleas profundas, ¿no? Y de verdad, ¿no? Luego se reconcilian y todo se ha acabado. Y vemos a los dos personajes que retrata Luisa Puiggener, vemos a ella, el lado frágil de la pareja, ¿no? Que llora, ¿no? Y que enternece a este hombre, que está un poco seguro de sí mismo, pero también a lo mejor se vuelve hacia ella para pedirle disculpas, pero bueno, también este tema de la cabezonería, ¿no? La virilidad, pues nos impedía, ¿no? En esta época, pues pedir disculpas a la muchacha, entonces están ahí en ese tira y afloja de, bueno, nos reconciliamos, no nos reconciliamos, ¿no? Y bueno, en esta obra también es muy interesante ese juego de luces que hace Luisa Puiggener, ¿no? Ese alarde también. Vemos la ventana que tenemos al lado izquierdo, donde vemos esa hoja de la ventana abierta, y también hace confluir otro foco que sale de la parte derecha, que puede ser una puerta, una ventana, no lo sabemos, pero que confluyen en la pareja, ¿no? Dando ese tratamiento de las telas, ¿no? Esa luz dentro de la escena, ¿no? Que lo envuelve todo. Y bueno, la zona, para mi gusto, más magnífica de esta pintura es esa mano que ella deja caer, ¿no? Sobre ese regazo, ¿no? Y bueno, cuando esta obra, ¿no? sea restaurada, va a ser un espectáculo, ¿no? Porque realmente se le va a devolver, ¿no? Pues esos blancos fulgurantes, ¿no? Que quizás pues están un poco matizados por el tiempo, ¿no? Y hay que destacar la sobria paleta, la elegante paleta que utiliza Luisa Puiggener en esta obra, ¿no? En esta y en otras obras, ¿no? Ella siempre es muy elegante, muy escueta, utiliza muy pocas tonalidades que se salgan de unas cuantas, ¿no? Por ejemplo, ese pañuelo amarillo, ¿no? Pero que también pues, le da cierta gracia, ¿no? Y esas flores en el pelo, ¿no? Y bueno, yo les he traído aquí unas postales que también pues que nos afirman que precisamente esta obra pertenece a esa época. Estas postales están circuladas en torno a 1904, 1905, son postales sevillanas, de muchachas sevillanas, y probablemente pues ahí vemos el peinado ese, ¿no? Que ese peinado que se utilizaba, ¿no? Tanto las clases nobles como las clases populares utilizaban ese peinado bufado así, que era un moño alto, ¿no? Y así un poco desaliñado, ¿no? Que no es otra cosa que el moño Pompadour, que era el del siglo XVIII, pero que se le hace un revival, ¿no? En esta época se recupera, y luego ya más adelante no podemos adelantar más en fecha esta obra, porque cuando ya se va acercando a la década de los 20, pues ya los peinados se van aplanando, se empiezan a hacer los bigudíes estos y se van a llevar los caracolillos estos que luego las folclóricas llevarán, ¿no? en sus actuaciones, ¿no?
Y bueno, el peinado de él también lo veíamos, ¿no? Ese peinado que a mí personalmente, a mí me gustaban mucho las películas estas de Morena Clara y todas estas cosas, ¿no? Que eran películas populares, ¿no? Y bueno, que lo vemos a Miguel Ligero, que era, ¿no?, este actor que llevaba este tipo de peinaditos, ¿no? Que aunque he visto que es del año 36, pero que remite a esas postales que, por ejemplo, conserva muchísimas de los gitanos del Sacromonte, el Museo Casa de los Tiros de Granada, ¿no? Y que tienen ese mismo ricito así, ¿no? Bueno, que se ve en esas postales, ¿no? Que están con fijador, ¿no? Y bueno, conclusiones, no les molesto más. ¿Por qué Sevilla ha olvidado a Luisa Poyener? Pues entre todas las críticas que yo he encontrado, les traigo aquí una porque, bueno, unánimemente es aclamada, unánimemente se considera una magnífica pintora, sus obras siempre reciben buenas críticas. ¿Por qué Sevilla acaba? Que Sevilla es mala madre para sus hijos. ¿Por qué unánimemente se la aclama y sin embargo ella está olvidada completamente? Bueno, pues yo les traigo aquí la noticia que da Francisco León Troyano, que era redactor del Noticiero Sevillano, que contiene una frase que quizás sea la clave de este olvido y de esta ausencia. Y es: lástima que un artista de tanto mérito como lo es Luisa Puiggener no encuentre más protección en su carrera, porque su pintura no tiene nada de la femenina que achica todos los valores, sino de la recia y castiza pintura española que todo lo engrandece. No se queden con el final, quédense con el principio, aunque también era muy significativo la parte del final, pero dice: lástima que un artista de tanto mérito no encuentre más protección. Hemos visto cómo en 1920 solamente se le deja hacer uno de los dibujos de ese libro. Ella no es invitada a hacer carteles de las fiestas de primavera, no es invitada a hacer retratos oficiales siendo tan buena retratista. Es la municipalidad, es el Ayuntamiento de Sevilla, los poderes públicos los que se olvidan de Luisa Puiggener. Y eso de que no haga carteles y retratos oficiales, pues que suponen un espaldarazo para los pintores, no solamente a su carrera, les dan un respaldo a su carrera, pero también le granjean el conocimiento por parte del público, ¿no? Y el reconocimiento por parte del público y la permanencia en el imaginario de los sevillanos. Y sin embargo ella no está ahí. Luisa Puiggener ha permanecido, en cambio, 100 años colgada de los muros de casas particulares, ajena a la mirada del público general, ¿no? Ajena a que su pintura sea conocida por todo el pueblo, ¿no? ¿Por qué llega ahora su reconocimiento? Pues primero por su innegable valor, que ya lo hemos visto, su innegable arte, ¿no? Su valor como artista, al mismo nivel que sus compañeros varones. Y segundo, porque la rescataron José Cascales, Gerardo Pérez Calero, Lina Malo, Madalena Illán, Custodio Velasco, pero no podemos quedarnos en la teoría, tenemos que pasar a la práctica, a la acción. Y ahí, Valme, somos los museos, ¿verdad?, los que tenemos la llave para que estas artistas salgan a la luz. Y son los museos los que tienen que rescatar a las mujeres del olvido, porque hasta que una obra de una artista X no está colgada en las salas de un museo, esa mujer no existe para la historia del arte, ¿vale? En Sevilla, ¿verdad, Valme?, va a estar expuesta Luisa Puiggener. Cuando se acabe Bécquer, si Dios quiere, pues va a estar expuesta Luisa Puiggener. Y esto es lo que llevamos haciendo desde hace 13 años, un equipo de mujeres con Valme Muñoz Rubio a la cabeza, Blanca Murube, la que les habla, y luego se incorporaron mi compañera Carolina Verdejo, que está aquí hoy, y Pepa Luque, que desgraciadamente se nos ha ido a otro museo, pero que, bueno, nos hemos propuesto visibilizar a esas mujeres que no estaban en esa historia del arte sevillano oficial, ¿no? Hemos hecho visitas, hemos hecho, como ha dicho Valme, vídeos, hemos hecho publicaciones, nos hemos presentado a congresos, hemos hecho absolutamente de todo, nos ha faltado hacer el pino por rescatar a estas mujeres del olvido. Hemos rescatado a modelos, a mecenas,
hemos rescatado a las artistas y estamos rescatando y seguimos rescatando artistas como lo hemos hecho recientemente con Luisa Roldán y pues ahora mismo María Luisa Puyener, ¿no? Y es esencial también que hemos encontrado eco y sinergias en otro equipo de mujeres encabezados por la consejera Patricia del Pozo, que han sido sensibles a nuestras peticiones para adquirir obras de estas mujeres ausentes, ¿vale? Y han encontrado fondos para conseguir comprar primero a Luisa Roldán y luego ahora a María Luisa Puyener y, si Dios quiere, a muchas otras que nos faltan también, ¿no? Yo estoy convencida de que Luisa Puyener va a estar muy orgullosa, o estaría muy orgullosa de que saber que en 2026 sus obras estarán colgadas en el mismo lugar, en los mismos muros en los que un día soñó con ser artista. Muchas gracias. Muchas gracias.